Como veíamos ayer, toda la unidad de esta semana es rol social. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es demasiado publicitado o lo escuchamos mucho incluso desde que estamos pequeños. La palabra responsabilidad inmediatamente brota en nuestra mente una imagen que es cuidar nuestras cosas, ser puntuales, llegar cuando nos dicen nuestros papás que tenemos que llegar a algún lugar, cuidar que no se nos pierdan las cosas, cumplir con nuestras tareas, etcétera, etcétera. Pero esa parte de la responsabilidad o esa responsabilidad es en realidad algo muy infantil. Imaginar que responsabilidad es únicamente ayudar con las labores de la casa, alzar la cama y tener la tarea cuando hay que tenerla, es una forma muy infantilizada de ver lo que en realidad significa ser responsables. Ahora, la responsabilidad dentro de un rol social, la responsabilidad de ustedes como líderes de sociedad eventualmente tiene que tener un espectro mucho más grande de lo que significa ser responsables. Ahora, ¿a qué me refiero con un espectro más grande? En el momento en el que nosotros nos damos cuenta de que ya no somos unos niños, que nos damos cuenta de que tenemos diferentes ámbitos en los cuales nos desarrollamos, empezamos a darnos cuenta que nuestras responsabilidades van mucho más allá de las responsabilidades académicas que tiene un niño o un joven y las responsabilidades de ayuda que se tienen en la casa. Ahora, algunos de ustedes ya tienen responsabilidades mayores, ya tienen responsabilidades de trabajo, responsabilidades de familia. No estoy al tanto, pero es probable que algunos de ustedes tengan tal vez un hijo, una hija, eh, y si no, de todas maneras, a lo mejor tienen algún hermano pequeño del cual tienen que hacerse responsables. Entonces, ya empiezan a vislumbrar poco a poco cómo las responsabilidades van más allá de la casa y de la escuela y se empiezan a traspolar a laborales, familiares de un nuevo núcleo familiar e incluso empiezan a ver cuál es su responsabilidad en sociedad cuando activamente empiezan a votar o a tomar cierta participación dentro de las elecciones de su país, etcétera. Crean o no crean esa horda, pero ya sienten una responsabilidad de hacer algo por la comunidad. De eso se trata el tema de hoy, de eso se trata la verdadera responsabilidad de un adulto que piensa ser un líder o que está buscando ser un líder dentro de la sociedad. Ahora, quiero ser muy puntual, igual que en todos los demás videos, quiero ser muy puntual. Tengo preparadas 4 recomendaciones prácticas de cómo hacernos adultos maduros y responsables, que creo que nos van a ayudar a vislumbrar un poco más esta nueva definición de responsabilidad que les comento. Pero antes de ello, quiero que con la mente muy abierta, quiero que veamos un video sobre responsabilidad que se llama Escoge tu sacrificio. Esta persona que les voy a mostrar es un doctor, es un psiquiatra, me parece. No sé si es psiquiatra o psicoanalista terapéutico, no tengo idea, pero es una persona muy capacitada en cuestiones de salud mental. Y es conferencista, da clases en Harvard, etcétera. Es una persona muy inteligente. Y este video lo dirige, o esta pequeña lección, esta y la que sigue, que les voy a poner dos, la dirige particularmente a aquellas personas que se niegan a madurar, que se niegan a dejar de ser unos niños dependientes de alguien más, y les dice cómo el dejar de ser dependientes les va a mostrar en realidad quiénes son y cuál es su propósito, o cómo pueden buscar un propósito, pero para ello tienen que dejar atrás esta idea fantasiosa de que somos pequeños y que estamos todavía bajo la tutela de un padre o de alguien que nos cuida, ¿no? Se llama Escoge tu sacrificio, tiene algunas partes que a lo mejor se van a ver un poco fuertes y está un poco más dirigido hacia los hombres que se rehusan a salir de casa, a ser hombres por sí mismos, pero quiero que lo vean con la mente lo más abierta posible y que vean que se aplica no nada más a hombres, sino también a mujeres por igual. Entonces, aquí les dejo el video. Como se pueden dar cuenta, a lo que hace referencia este video, o se preguntarán qué tiene que ver esto de escoger tu sacrificio para madurar y dejar al infante que somos detrás, que tiene que ver con responsabilidad. Tiene absolutamente todo que ver. ¿Por qué? Porque en realidad hablar de madurez, la madurez llega no cuando nuestros cuerpos empiezan a cambiar, no cuando nuestra voz o nuestros ingresos empiezan a ser distintos o cuando nos casamos. La madurez en realidad llega cuando aprendemos a ser responsables de lo más importante, que es nuestra propia vida. Ahora, responsabilizarse cuando somos pequeños es ser cuidadoso de las cosas que tenemos y de nuestro comportamiento. Pero eso no es ser responsable, eso es ser bien comportado o cuidadoso. Ser responsable significa, en realidad, tener la capacidad
para absorber las consecuencias de nuestros actos, para tomar el control de nuestras vidas y eventualmente saber que tenemos responsabilidades con los demás, que le debemos a los demás algo, pero que no podemos deberle a los demás algo o estar plenamente satisfechos con lo que estamos haciendo en sociedad si no estamos primero plenamente preparados y responsabilizados por nuestra propia vida. Ahora, esto es algo muy difícil de digerir cuando estamos, en la juventud, cuando estamos empezando a pensar que ya tenemos que ser adultos y creemos que ser adultos es tener un trabajo, encontrar una pareja estable, tener una casa, etcétera. Pero yo conozco muchos adultos que no son responsables porque no han madurado, no se han dado cuenta que tienen que responsabilizarse primero que nada de sus actos. Ahora, otra cosa que nos hace ser infantiles o que nos pone dentro de la tela de juicio de qué tan maduros estamos es el hecho de pensar que nos merecemos absoluta y totalmente todo el confort y que la vida debe ser sencilla, que debemos esperar de la vida una vida sin complicaciones y que merecemos absolutamente todas las comodidades que se nos puedan dar. Eso es el primer salto o el primer gran mito que tenemos que quebrar para darnos cuenta de que tenemos que ser responsables de lo que hacemos, pero también de lo que el mundo nos hace a nosotros, y tenemos una sola forma de encararlo y es con resignación y preparación. Ahora, quiero proyectarles aquí una imagen. La imagen está en la plataforma, pero quiero de todas maneras ponérsela. No necesitan copiarla, no necesitan escribir nada. Permítanme un segundo. Esa es la portada de la clase de hoy, como pueden darse cuenta. Y estas son las 4 grandes eurecas o realizaciones que tenemos que tener dentro de nosotros para darnos cuenta de qué es en realidad la responsabilidad y que tenemos que tener presente estas 4 cosas para poder empezar en realidad paladear lo que es ser responsable en la vida de un adulto. Primero que nada, me gusta mucho estudiar las filosofías de las antiguas religiones y particularmente soy aficionado a las lecturas de las analectas en el budismo. Y una de las principales grandes verdades que decía el último Buda, Siddhartha Gautama, es: la vida es sufrimiento. Lo decía no de una manera pesimista, lo decía nada más para darnos a entender que la vida es difícil y que eventualmente tenemos que eliminar ciertos deseos que no nos convienen para poder quitar ese sufrimiento. Entonces, lo primero que tenemos que darnos cuenta para poder empezar a conocer la responsabilidad verdadera es tener la certeza de que la vida es difícil. No podemos esperar ser como niños y que nuestros padres resuelvan absolutamente todo, porque eso nos va a privar de desarrollarnos y de aprender a volar con nuestras propias alas. Jamás vamos a lograr ser responsables si no logramos abandonar el nido. Obviamente no literalmente salirse de casa en cuanto antes, sino abandonar la dependencia que tenemos hacia una figura de autoridad y darnos cuenta que si la vida es difícil tenemos que afrontarla por nuestros propios méritos. Obviamente ya preparados con las enseñanzas que un padre o una madre nos pueden dar, o un tutor, pero entender primero que nada, la vida no es rosa, la vida es difícil y como tal tenemos que enfrentarla con la serenidad más estoica que se pueda generar y con la paz interior que más podamos escudriñar nosotros para tenerla adelante. Esa es la primera. La segunda es: enfrenta tus errores. No podemos esperar, obviamente como en cualquier trabajo, en cualquier escuela, existe una curva de aprendizaje cuando empezamos a realizar alguna actividad o a estudiar algo o a entrenarnos para un trabajo. Y dentro de esa curva de aprendizaje tenemos la oportunidad de equivocarnos y es sano equivocarse. Pero cuando estamos pequeños, cuando no somos maduros, cuando todavía estamos constantemente agarrados de esa codependencia con nuestros padres, tendemos a dejar que las consecuencias de nuestros errores sean perdonadas o sean no vistas por el hecho de que estamos pequeños o que pues, nos equivocamos siempre. Tenemos que tener la capacidad para poder ser responsables en realidad, tenemos que tener la capacidad de enfrentar nuestros errores. No para juzgarnos, no para lastimarnos a nosotros mismos o recriminarnos lo malos que somos o lo falibles que somos, sino para encontrar en ellos una verdadera apropiación de lo que hemos aprendido. Cuando nosotros enfrentamos nuestros errores de una manera fría, viéndonos a nosotros mismos como un caso de estudio, solo entonces podemos hacer las paces con nuestras equivocaciones, responsabilizarnos y hacernos dueños de nuestros errores para poder tomarlos como una enseñanza,
y echarlos dentro de nuestra mochila como una herramienta más de aprendizaje. Eso es el segundo paso. El tercero es donde empieza la acción. Ya no estamos especulando, ya no estamos filosofando, ni estamos pasivamente asimilando lo que somos y lo que nos falla. En la tercera fase tenemos que poner pie en la acción, porque la tercera fase es trabaja en lo que te falta. Una vez que nos damos cuenta responsablemente de lo que nos toca de culpa y lo que nos toca de aprendizaje, podemos ir viendo a manera de una lista lo que nos falta para ser más responsables, para tomar responsabilidad de nosotros, de la gente que depende de nosotros y del lugar o el rol social que tenemos en la sociedad, para empezar a poner manos a la obra. Tenemos que poner trabajo en acción inmediatamente si no queremos acabar siendo un adolescente irresponsable hasta los 40, 50 años, y esa gente pues jamás llega a cumplir el máximo de su potencial. Y lo último, que para mí honestamente me gusta dejar para el último siempre lo más importante de las recomendaciones. Lo último, una vez que tomamos acción, una vez que ya vislumbramos lo que somos, nuestros errores, responsabilizamos de nuestras consecuencias y tomamos acción para hacer algo al respecto, tenemos que aprender a delimitar nuestro campo de acción. Esto es para mí lo que diferencia totalmente el ser responsable a el crear una relación de codependencia con alguien más. ¿Por qué? Porque si bien cuando somos inmaduros y somos pequeños y estamos en la juventud aprendiendo sobre nosotros mismos, si bien es bueno tomar responsabilidad y empezar a tomar acciones sobre lo que hacemos, corremos el riesgo, si no delimitamos nuestro campo de acción, corremos el riesgo de pasar de ser una persona que está siempre con la responsabilidad, dejándosela a alguien más. Cuando nos hacemos responsables y empezamos a ser demasiado responsables y empezamos a cargarnos a nosotros mismos con responsabilidades que no nos tocan, que la gente empieza a colgarse de nosotros de la misma manera en la que nosotros nos colgamos de nuestros padres, ahí es donde la responsabilidad empieza a ser dañina. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Digo, siendo un poco más puntual, ¿a qué me refiero con delimitar? Delimitar significa saber exactamente cuáles son las cosas que tú tienes que hacer para mejorar, para hacerte responsable de tu propia vida y de tu punto en la sociedad, o de lo que tu rol social necesita para ser parte activa de la sociedad. Pero es muy distinto tomar esas acciones a empezar a tomar acciones que no te tocan. ¿A qué me refiero? Todos tenemos una persona que se acerca a nosotros únicamente cuando necesita algo. Tenemos un hermano, una hermana, o incluso un sobrino o alguien, un amigo, es más común un amigo incluso, que nos empieza a dejar a nosotros la responsabilidad de que ellos sean felices. Y esto lo vemos en muchas relaciones. Nosotros pensamos que es nuestra responsabilidad facilitarle la vida a alguien más, cuando somos demasiado empáticos y demasiado buenas personas, por decirlo de una manera muy coartada. Empezamos a tomar responsabilidades que no nos tocan, y si somos demasiado extensos en la manera en la que somos responsables de alguien más, no nada más nos estamos haciendo un daño a nosotros mismos porque estamos haciendo más de lo que tenemos que hacer y estamos perdiendo el enfoque de nuestras cosas, sino que le hacemos un daño a la otra persona, porque si siempre estamos facilitándole lo que necesita y haciéndonos cargo de sus responsabilidades, estamos haciendo con ellos lo mismo que un papá hace con un hijo cuando no lo deja que se haga responsable. Estamos acostumbrándolos a que alguien más va a responder por ellos. Sea un hijo, sea un amigo, un hermano, tenemos que delimitar hasta aquí es lo que yo tengo que hacer por mí, por la comunidad, y ya lo demás es responsabilidad de la demás gente. Eso es lo más importante para poder no perder energías y no perder el enfoque de nuestras cosas, pero al mismo tiempo para estar en paz y para un bienestar emocional e intelectual mucho más sano. Eso es en realidad ser responsable, y eso es en realidad tener bien claro lo que la responsabilidad confiere cuando eres un adulto, ya dejando las responsabilidades muy pueriles de niño de haz tu tarea y ayuda en la casa, etcétera. No, la responsabilidad íntegra es saber lo que tenemos que hacer, reconocer nuestros errores y tomar acción para corregirlos o incrementar nuestro potencial, y saber marcar bien hasta dónde llega nuestra línea de acción. Eso es responsabilidad.